Lucas 24, del 1 al 12. Vamos a leerlos antifonalmente. Voy a leer yo el primero, vosotros el segundo y así sucesivamente. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que Dios bendiga su palabra. Ya estamos en domingo, ya ha pasado todos los eventos que teníamos previstos, ¿verdad? Que había hasta el día de hoy. Ha pasado el campamento, han pasado las conferencias, ha pasado la boda de nuestros hermanos ayer, donde estuvimos celebrando y como veis todavía quedan las flores de la ceremonia. Ha pasado también Semana Santa, ha pasado también Domingo de Resurrección y estamos aquí. Ahora, el que haya pasado el Domingo de Resurrección, que haya pasado Semana Santa, me permite confirmar lo que la resurrección de Cristo tiene que ver con nosotros en este tiempo, puesto que ya ha pasado para la sociedad la resurrección y ya tenemos una semana de perspectivas para ver qué ha cambiado del domingo pasado a hoy. ¿Qué ha pasado? La gente celebró la resurrección, pero la gente sigue teniendo los mismos problemas que antes. Quizás sea porque no han entendido el verdadero significado de la resurrección de Cristo. Quizás a lo mejor no han entendido lo que realmente significa este evento. Quizás porque estamos en una sociedad y en una época donde relacionamos la Semana Santa con las procesiones, si vivimos en España, si es en Sevilla, en la zona sur de España, más todavía, estamos acostumbrados a identificar esos eventos con la Semana Santa. Ahora nos quieren introducir, últimamente cada vez más, nos quieren introducir una moda, la de los huevos de Pascua, ¿verdad? Y ya es más habitual que se celebre la Pascua y se regalan huevos y a los niños huevos de chocolate de colorines. Es una moda nueva que están entrando. Nos quieren arrebatar nuestras torrijas españolas de toda la vida, ¿verdad? Tienen una pelea dura, ¿verdad? Que nos las quieran quitar. Pero eso significa que nosotros no tenemos ni caemos, ni tenemos nada que ver ni con una cosa ni con la otra. El significado de la resurrección debe de ser, desde ahora, enseñado en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros remanentes. Tenemos que procurar que los remanentes puedan entender realmente cuál es el significado de la verdadera resurrección. Y por eso oro para que este significado de la crucifixión sea grabado profundamente en el corazón de los remanentes desde ahora. En esta Semana Santa se habló de que Jesús murió en la cruz, y es verdad, pero también es verdad que muchos mártires murieron en una cruz después de Cristo. Muchos himnos, como el que acabamos de cantar, y por eso les pedí al grupo de alabanza que introdujeran este himno en este culto, nos mencionan y nos hablan de la cruz. Es más, mucha gente usa la cruz, ¿verdad? Y la llevamos, las mujeres la llevan colgada en el cuello,
otros varones la llevamos a veces en la solapa y la llevamos como si fuese un accesorio, y mucha gente incluso la utiliza como si fuese un amuleto de protección. Habéis visto películas de vampiros, ¿verdad?, que utilizan la cruz para asustar a los vampiros y defenderse. La utilizan como un amuleto, como una ideología. La cruz no debe de ser un ídolo, todo lo contrario. Tenemos que entender lo que significa esa cruz, que Cristo murió en esa cruz. Y tenemos que entender esta realidad. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no en una ni en dos, sino en varias ocasiones, que tenía que morir a manos de los pecadores y que tenía que resucitar al tercer día. Lo dijo varias veces. Pero los discípulos no vieron importancia a esas palabras en ese momento. Yo oro para que realmente prestemos atención a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos y no tomarnos la palabra de Dios como, bueno, quizás no tiene tanta importancia, sino que tenemos que ver la realidad de esta palabra en nuestras vidas. Y vemos que después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue puesto en una tumba, en un hueco, una especie de cueva, ahí fue metido su cuerpo. Es el pasaje de hoy en el que encontramos. Y las mujeres tomaron las especies aromáticas donde tenían que embalsamar el cuerpo de Jesús, tenían que embalsamar esa tumba, como vemos en el versículo 1. Pero nos dice que cuando llegaron se angustiaron, se preocuparon, porque se enteraron de que el cuerpo de Jesús había desaparecido, no estaba en esa tumba. Simplemente, si esas mujeres se hubieran acordado, si esas mujeres hubieran creído lo que Jesús había dicho, simplemente si hubieran creído en esas palabras, no hubieran preparado las especies, ¿verdad? No hubieran preparado esos elementos para hacer esa embalsación. Jesús resucitó y sin embargo lo buscaban entre los muertos al que vive. Incluso hoy en día, mucha gente, algunos, no creen que Jesús murió y que nunca resucitó. Mucha gente piensa eso. Las acciones de las mujeres en ese día muestran que ellas, en realidad, tampoco habían creído en la resurrección de Jesús. Iban a embalsamar el cuerpo, a prepararlo para que quedara en esa tumba. Era el tercer día y ninguno de sus discípulos tampoco se había dignado a preguntarse, ¿y si hubiese sido verdad? Ninguno se lo preguntó, ninguno pensó eso. Y tienen que ser unos ángeles que Dios manda para que hablen a esas mujeres y les dice, ¿qué hacéis? Buscando entre los muertos al que vive. Él ha resucitado, Él está vivo. Acordaos de lo que Él os dio esta palabra, de que iba a resucitar al tercer día. Entonces recordaron la palabra. Entonces se dieron cuenta, es verdad que nos lo había dicho. Y salieron corriendo, vamos a decírselo a los demás, vamos a dar estas buenas nuevas de que Cristo ha resucitado, vamos a decírselo a todos los demás. Y cuando llegaron esos discípulos que habían convivido con Jesús, esos discípulos que habían recibido estas mismas palabras, que habían visto los milagros de Jesús, que habían visto las obras de Cristo, esas personas no creían en esa resurrección. Parecía imposible comprenderlo. Y es posible que en un razonamiento lógico y humano puede ser que no se crea, que no se entienda cómo alguien puede resucitar de entre los muertos. Mi lógica me dice que eso no es posible. Por eso tenemos que orar y oro para que seamos capaces de creer la palabra de Dios como un hecho real, como una palabra que realmente Dios cumple, que tenemos que tomar la palabra de Dios como una promesa que Dios nos hace. Toda la Biblia es la promesa que Dios nos da. Tenemos que orar, Señor, esta es la palabra, es la promesa que tú me has dado, y yo me aferro a esta palabra como el pacto y la promesa que tú me has dado. Si no creemos esto, ¿qué va a ocurrir en nuestra vida de fe? Pablo nos lo dice, si no creéis en la resurrección de Cristo, sois tontos por creer que vais a resucitar vosotros. Vuestra fe es absurda entonces. Pablo lo entendió. Por eso
nosotros tenemos que entender también cuál es el significado de la resurrección y de la encarnación de Cristo. Tengo que entender quién es este Cristo encarnado que vino de la descendencia de una mujer. Dios ya hizo esta promesa en Génesis 3:15. Y la simiente de la mujer vendrá, de su descendencia vendrá el Cristo, aquel que va a traer la respuesta. Él era el Mesías que había de venir. Él era el Dios que se había encarnado y que Pablo en la carta a los filipenses nos está dando esta lección. Nos está diciendo, Él es la esencia misma de Dios. Pero siendo Dios mismo no se consideraba igual al Padre. La gloria y el poder y la autoridad del Hijo y del Padre son la misma. Es el Dios invisible que vino como visible, renunciando a toda la gloria del trono de los cielos. Este que vino simplemente a salvarte a ti y a mí. Y este Cristo vino como un hombre, dice Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él, un ser glorioso, perfecto y eterno, vino como un ser humano para salvarte a ti y a mí. Cristo se humilló a sí mismo, tanto se humilló como para morir en una cruz. Dejó la gloria del trono, se humilló a sí mismo más y más, llevando el cuerpo de un siervo, derramando su sangre en una cruz, muriendo para salvarte a ti y a mí. Tenemos que tener la fe en conocer el verdadero significado de ese derramamiento de la sangre en esa cruz. ¿Cuál es el verdadero significado, por lo tanto, de la cruz? Te bendigo para que restaures ese verdadero significado de la cruz en tu vida. Porque a través de la muerte todos los pecados, las maldiciones y las transgresiones fueron perdonados. Jesús derramó su sangre en la cruz para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Tenía que haber ese derramamiento de sangre y ya Moisés en el Levítico, en el capítulo 11 nos lo dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Muchas personas en el Antiguo Testamento derramaron la sangre de los animales para el perdón de los pecados. Pero llegó el momento donde Cristo se levantó como ese sacrificio para perdonar el pecado de todos nosotros a través del derramamiento de su sangre. Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y todo es glorificado según la ley con sangre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Somos perdonados precisamente por ese derramamiento de la sangre. Isaías 53 nos habla también, nuestras rebeliones han sido traspasadas, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra vida fue sobre Él. Por sus llagas hemos sido todos sanados, dice la palabra en Isaías. Por sus heridas las fuerzas del mal y la oscuridad de Génesis 3 han sido destruidas. Si estás sufriendo una enfermedad, tienes que saber que ya has sido sanado a causa de las llagas de Cristo. Por la crucifixión de Cristo oro, para que todas las enfermedades y dolencias en el nombre de Jesucristo sean sanadas a través de sus llagas, a través de su muerte. Tenemos que ver y entender esto, que Él derramó su sangre para salvar a todas las almas, para salvar a todos los hombres. Este fue el significado del ministerio público de Jesús durante 3 años. Él no vino, como decíamos las semanas anteriores, Él no vino solamente para dar de comer a los pobres, no vino solamente para traer sanidad a los enfermos. Él vino a salvar almas, Él vino a salvar al ser humano, Él vino a traer esperanza donde no la había. Y había un paralítico que no podía andar durante 38 años sin poder caminar. Simplemente se sentaba al borde de un estanque llamado de Betsaida para ver si algún día podía mojarse en esa agua cuando pasaba el ángel y ser sanado. 38 años esperando, no había ninguna esperanza, porque ese era el destino de este hombre. Jesús fue al estanque y le dio la esperanza y el don del Evangelio. Al conocer a Jesús, este hombre fue sanado,
Por el poder de la resurrección, el Espíritu Santo está trabajando en los problemas que enfrentamos nosotros también hoy en día. A través de esta obra, Dios sigue obrando en las vidas de las personas que están sin esperanza, que están sufriendo por causa del destino del cual no pueden salir. 38 años un hombre luchando por su destino. No había ninguna esperanza para él. Estaba destinado a vivir y a morir en esa condición hasta que Cristo salió a su encuentro. Oro para que el poder de la resurrección de Cristo obre en el día de hoy. Una mujer junto al pozo de Sicar, una mujer que no podía mostrar su cara ante la gente, por muchas razones, por una reputación que tenía. Una mujer que tenía que ir a ese pozo a sacar el agua al mediodía, precisamente cuando hacía más calor, cuando ese calor era un calor abrasador y nadie se atrevía a ir. Pero allí fue donde conoció a Cristo, que estaba esperando para salvar su alma. Ahí estaba Cristo esperando a esta mujer. Y esta mujer descubrió a este es el Cristo que estábamos esperando. Ella pudo entender, porque de ella misma dice que desbordó una fuente de agua, de esperanza, de vida, de ilusión. Esta mujer pudo encontrarse con el Cristo y cambió su vida. Una mujer que volvió corriendo a la ciudad, diciendo a la gente del pueblo: he conocido al Cristo. Porque el Cristo está más preocupado por salvar un alma que por cualquier otra cosa. Porque la preocupación de Jesús es poder encontrarse con estas personas que están sufriendo. Es este Jesús que un día se encontró con un hombre llamado Zaqueo, un recaudador de impuestos, un paria de la sociedad, donde era repudiado por todo por ser un colaboracionista. Pero este hombre un día oyó un rumor: Jesús está viniendo a mi ciudad, está pasando por mi ciudad. Y nos dice la palabra que era bajito, no le dejaban ver a Jesús. Y el hombre ideó: me subiré a este sicomoro, una especie de higuera, para poder ver a Jesús. Y subió a esa higuera para verle. Jesús estaba pasando por ese lugar, no por casualidad, sino para encontrarse con Zaqueo, para dar la vida y salvar a Zaqueo. Incluso en la propia cruz, Jesús, uno de los ladrones que estaban crucificados al lado de él, confesó en Lucas 23: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Un ladrón en una cruz muriendo le da esta palabra. Y vemos a Jesús que aun a pesar de que se estaba muriendo, aun a pesar de que le quedaban pocas fuerzas todavía, pero con esas pocas fuerzas que le estaban quedando, aún pudo salvar otra alma. Aún pudo darle una palabra a este hombre: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque para eso precisamente es para lo que vino Cristo, para traer salvación a las personas. Lucas lo entendió y Lucas lo enseñó en el capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso es que Cristo un día vino a salvarnos a nosotros, porque este es el contenido de la salvación que Jesús cumplió en la cruz. Todo ser humano nace bajo el destino. Nadie puede escapar de ese destino en el cual está abocado todo ser humano. Pero Jesús resolvió completamente el problema del pecado precisamente en una cruz. Los hijos de Dios no necesitamos someternos a una conciencia de culpabilidad que el diablo viene sobre nuestras vidas. El diablo viene acusándonos, viene culpabilizándonos por causa del pecado y de nuestro destino. Pero no es necesario que caigamos en esa trampa, porque Cristo lo solucionó todo en esa cruz. Jesús ha atado completamente las fuerzas de la oscuridad que te ataban para que vivieras como un esclavo del diablo. Cristo quebrantó eso en esa cruz. Ya no estás atado al diablo, ya no estás atado al pecado. No hay necesidad incluso de que seas duro contigo mismo, porque Cristo lo terminó todo en la cruz.
Cristo con sus últimas palabras: consumado es. La obra está concluida, la obra está terminada. No seas duro contigo mismo, no te cargues, no te culpabilices. Cristo ya ha hecho la obra por ti y por mí. Por eso ahora el Espíritu Santo obrará cuando tú ores en el nombre de Jesucristo, que es resucitado. Por eso es que el Espíritu Santo obra, porque ese es el mensaje de la resurrección de Cristo. Y tenemos que llevar este mensaje. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles son los mensajes que nos dejó Jesucristo? Sus últimos mensajes. Mateo 28, 16, 20. Las últimas palabras que recoge Mateo. Que hagamos verdaderos discípulos del Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Marcos 16, 15. Predicar el Evangelio a todos los afligidos espiritualmente, a todos los que sufren, a los enfermos, a los que están atados a su destino. Proclamar este Evangelio. Lucas capítulo 24, que ayudemos a los cristianos que están desalentados a través de la oración. Juan lo escribe de otra manera en el capítulo 21. Alimenta a los corderos, cuida de las ovejas, guarda los remanentes, llena a los remanentes con el Evangelio, que sus corazones estén llenos del Evangelio desde ahora, antes de que salgan al mundo y antes de que el mundo penetre en sus corazones. Llenarlas del alimento de la palabra, llenarles del Evangelio antes de que el mundo lo llene con otras cosas, que puedan entender el mensaje de la resurrección de Cristo. Encontramos Hechos 1:8, Lucas escribe a Teófilo y le da una palabra: el Evangelio tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra. Yo os daré poder para que seáis testigos míos hasta ese último de la tierra. Por eso os bendigo en el nombre del Señor, que esta sea vuestra comisión, que seáis estos testigos, que levantéis este mensaje hasta lo último de la tierra. Por eso bendigo a los líderes de la iglesia, para que estas bendiciones desborden en vuestras vidas también. Como obreros, que esta palabra llene pletóricamente vuestros corazones, porque vendrán resultados a través de aquellos que tienen la fe de la resurrección. Vamos a ver los resultados y las respuestas del libro de los Hechos en nuestras vidas. Los obreros líderes, vais a ver cómo vais a salvar vuestras regiones enteras a través del pacto de que Jesús es el Cristo. Vais a ver esta palabra desde Jerusalén a Judea, a Antioquía, Asia Menor, a Macedonia, a Roma, a España, como Pablo tenía en su corazón, hasta lo último de la tierra. Vamos a ver esta palabra. Si tenemos fe en la resurrección, las respuestas del libro de los Hechos no tienen más remedio que seguir ocurriendo en el día de hoy. ¿Por qué somos aposento alto de la casa de Marcos? ¿Por qué esta palabra de aposento alto? ¿Por qué esta palabra tarakpan en coreano? Porque ahí se inició este movimiento que no terminó con el capítulo 28 del libro de los Hechos, sino que este movimiento de aposento alto continúa hasta el día de hoy. Y esos acontecimientos van a seguir cumpliéndose si tenemos la fe en la resurrección del Hijo de Dios, si creemos realmente en el pacto de que Jesús es Cristo, si los obreros, los discípulos se reúnen y oraron con el hecho de que Jesús es el Cristo, influyeron y proliferaron en todo el mundo. Hasta el día de hoy esto está ocurriendo. Los discípulos encontraron más discípulos en cada región. Nosotros encontraremos en el nombre de Jesucristo también esos discípulos, porque Jesús prometió que estaría con nosotros hasta que este evangelio se haya extendido hasta lo último de la tierra. Nos dio una palabra, Mateo 24, 14, y este mensaje de la resurrección de Cristo va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Nosotros somos esos testigos, somos esos discípulos. Por eso cuando salgas al campo, sal con la fe de la resurrección. Sal con la fe de que Cristo está contigo. Sal con la fe de que Dios cumplirá la evangelización del mundo a través de ti. No os pido que hagáis vosotros la evangelización del mundo. Lo que digo es que dejéis que Dios haga la evangelización del mundo a través de vosotros. Nosotros no podemos,
Pero a través de la obra del Cristo resucitado, a través de la obra del Espíritu Santo, Dios hará la obra de la evangelización del mundo, porque es algo que Él ha prometido, es algo que Él va a hacer y que está haciendo. ¿Nos damos cuenta realmente del gran poder del Evangelio y el poder de la resurrección de Cristo? Tan grande y poderosa es esta resurrección. Ha sido Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Oro para que vuestros corazones se llenen de la fe en la resurrección y en ese poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es para ti, es para mí. La resurrección de Cristo es para cada uno de nosotros. Por eso, en esa resurrección tenemos que ver también algo. Tenemos que ver una cruz. Y tenemos que ver una cruz vacía, que a veces se nos olvida. A veces tenemos que visualizar en esa cruz que ahí deberíamos de estar nosotros. Y que de alguna manera también nosotros tenemos que morir para que Él viva en nosotros. La cruz también representa nuestra propia muerte, a nuestro propio yo. A veces se nos olvida y hay alguien que tiene que venir a recordárnoslo, ¿verdad? Tenemos que realmente morir en esa cruz. Aunque no sea físicamente, porque Cristo ya murió. Pero sí tenemos que morir nosotros para que Cristo sea en nosotros Señor y Salvador. Para que Cristo sea en nosotros el que haga la obra de la evangelización de España. Porque nosotros no podemos. Que sea realmente Cristo a través de la obra del Espíritu Santo quien haga la obra de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos que dejar aparte todas nuestras preocupaciones y todas nuestras inquietudes, que lo único que hacen es bajarnos de la cruz para ser y tomarlas nuevamente nosotros. ¿Qué tengo que entender con la resurrección de Cristo? Que Él todavía está obrando, que Él vive y que vive dentro de nosotros y que obra a través de nosotros. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo. Obreros, líderes de la iglesia, disfrutemos de estas bendiciones. Disfrutemos de la cruz de Cristo. Yo recuerdo siendo muy niño, siendo muy jovencito, el pastor mío me preguntó en un culto, ¿qué os parece la cruz? Sangre, muerte. Y todo el mundo decía, qué triste, qué horrible, ¿verdad? La muerte de la cruz. Vemos la película de Mel Gibson, ¿verdad? La crucifixión y, qué horrible, tanta sangre, ¿verdad? Yo recuerdo que un remanente, un joven dijo, a mí me parece hermosa. A mí me parece hermosa. Porque a través de esa muerte, yo es que vivo. Porque a través de esa muerte, es que se venció al pecado, se venció a la muerte, se venció al destino. Porque Cristo no quedó en esa cruz, Cristo vive. Por eso es que vive dentro de nosotros, es que tenemos que disfrutar de estas bendiciones como líderes, como obreros, como discípulos de evangelismo, que podáis salvar esta época a través de la fe en la resurrección de Cristo. Que lo podamos hacer a través de la muerte de cada uno de nosotros, para que Cristo resucite en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oro para que esta fe en la resurrección de Cristo no solamente nos la quedemos nosotros, que seamos capaces de transmitírsela a los remanentes. Transmitírsela, por favor, a cada uno de nuestros hijos, que tengan esta fe, que se llenen de esta gracia, que reciben esta bendición en el día de hoy, que salgamos al campo con esta fe en la resurrección, sin miedo, porque Él está con nosotros. Si salimos al campo con esta fe, entonces el Cristo resucitado obrará en todo lo que pueda ser un problema en nuestra vida. Oro y os bendigo para que todos los campos sean reavivados por la fe en la resurrección de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.